Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernández María Angelén. Soy residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica y hoy quiero compartir con ustedes mi Ateneo desarrollado durante mi rotación por el sector de endocrinología. El título del mismo es ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y el tema a desarrollar es el perfil tiroideo y el embarazo. Para comenzar, empezaré explicando y recordando un poco lo que es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo, que si bien recuerdan, tenemos que la glándula tiroides es una glándula que se encuentra por debajo de la laringe y por ambos lados y por delante de la tráquea. Es una glándula endocrina, una de las más grandes que tenemos en el organismo, con un peso de entre 15 a 20 gramos en adultos sanos. La misma tiene la capacidad de secretar dos hormonas que son la tiroxina y la triiodotironina, también conocida como T3 y T4. Esta glándula, como pueden observar, forma parte de un eje conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la glándula en cuestión. El estímulo empieza desde el hipotálamo, que es la que libera la hormona liberadora de tirotropina. Esta va a actuar sobre las células tirótropas que se ubican en la hipófisis para que ésta se produzca y libere a la hormona estimuladora de tiroides, que es la TSH. La TSH va a venir hasta la glándula tiroides, se va a unir a su correspondiente receptor y va a producir el estímulo para que la misma produzca y libere las hormonas tiroides. Como todo eje, se debe regular esta cantidad de hormonas tiroides que se libera. En este caso es por una retroalimentación negativa, es decir, que cuando estas hormonas tiroides aumenten en circulación va a producir una inhibición del estímulo a nivel del hipófisis y el hipotálamo. Ahora bien, con respecto a las hormonas tiroides, tenemos que recordar que T3 y T4 son liposolubles, es decir, que por sí solas no pueden circular en la sangre, necesitan de la coayuda de proteínas. En este caso, tenemos que van a ser la albúmina, la transtiretina y la hormona fijadora de tiroxina. Más del 99% de las hormonas tiroides van a estar unidas a proteínas. Esto nos lleva a decir que menos del 1% va a estar en su forma libre, que va a ser la que va a unirse a sus correspondientes receptores en los distintos tejidos periféricos para poder cumplir sus funciones, como cuáles. Tenemos en el cerebro, va a ser un aumento del desarrollo de maduración. A nivel de la hipófisis va también a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. En los huesos vamos a estar hablando de un aumento en su formación. En tejidos adiposos va a estar también involucrado en la síntesis de glucosa, proteínas y catabolismos del LDL. En los músculos va a aumentar la captación de glucosa. En sistema nervioso vamos a hablar de un aumento en la expresión de receptores beta-adrenérgicos. Y por último, en el sistema cardiovascular vamos a tener un aumento de la contractibilidad del corazón, el ritmo cardíaco y el tono vascular. Ahora, como todo eje, tenemos que también puede sufrir alteraciones y las más frecuentes van a ser, por un lado, hipotiroidismo y por el otro lado va a ser el hipertiroidismo. Dentro de lo que es en primer lugar, el hipotiroidismo se define como una disminución en la secreción o en la acción de las hormonas tiroides. La podemos clasificar según la etiología, es decir, según el origen de la disminución de las hormonas. Puede ser en primario, es decir, cuando la etiología provenga por alguna afección en la glándula tiroides, o secundario, que es decir, ajeno a la glándula. En algunas bibliografías hacen referencia a que puede ser secundario, es decir, a nivel del problema en la hipófisis, o terciario a nivel del hipotálamo. Ahora, con respecto a las causas más frecuentes del hipotiroidismo, tenemos que una de ellas es una enfermedad autoinmune, también denominada tiroiditis de Hashimoto, en el cual en nuestro organismo produce un anticuerpo, una antiperoxidasa, es el ATPO, que va a atacar a la glándula y por ende va a disminuir la producción de T4 y T3. Otra de las causas que en nuestro país no es tan frecuente, pero existe
que es una de las causas más importantes en otros países a nivel mundial, es la deficiencia de yodo. Si bien recuerdan, el yodo es necesario para la producción de las hormonas tiroides. Ahora bien, en cuanto al perfil tiroideo que nosotros podemos ver en el laboratorio, o sea, cuando nosotros podemos sospechar de un paciente con hipotiroidismo, va a ser cuando encontramos una TSH elevada, una T3, T4 y T4 libre disminuida. Ahora, otra cosa también a tener en claro es que estos pacientes también tienen cierta clínica que puede acompañar este perfil. Y vamos a tener que estos pacientes pueden presentar anemia, cansancio, aletargamiento, depresión. La piel de estos pacientes suele ser fría, seca y áspera. El cabello, lo que son cejas y pestañas, también van a ser secas y quebradizas. Estos pacientes también pueden presentar bradicardia y estreñimiento. Otra cosa que es importante saber, que antes de llegar a este hipotiroidismo clínico existe una etapa previa a la que llamamos hipotiroidismo subclínico, en donde el paciente todavía no tiene síntomas, pero nosotros ya podemos ver alteraciones a nivel del perfil tiroideo. En este caso, este paciente va a presentar una TSH elevada y el resto del perfil se va a encontrar normal. Es importante ya poder reconocer este tipo de perfiles, porque en este caso el médico ya podría hacer una intervención y evitar para que ésta luego evolucione a un hipotiroidismo franco. Por otro lado, tenemos el hipertiroidismo, que al contrario de lo que es el hipotiroidismo, estamos hablando que va a tener un aumento en la producción de T4 y T3. En este caso también se la puede clasificar según el origen de la hiperproducción, que puede ser primaria, secundaria a nivel de la hipófisis o terciaria a nivel del hipotálamo. La causa más frecuente de hipertiroidismo también es una enfermedad autoinmune, en este caso es la enfermedad de Graves, en donde se produce un antianticuerpo. En este caso va dirigido contra el receptor de TSH. Entonces esta se une al receptor de TSH, en este caso va a estimular la producción entonces de las hormonas tiroides. En cuanto a lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio, el perfil tiroideo, vamos a tener que va a ser un TSH disminuido, T3, T4 y T4 libre elevado. En cuanto a la clínica de estos pacientes se van a caracterizar por presentar una intolerancia al calor, va a tener una piel que va a ser caliente, van a ser pacientes que van a ser delgados, por más que ellos tengan un apetito normal o inclusive aumentado, van a tener una debilidad muscular, pueden presentar diarreas, taquicardias, entre otras. Y esto sería todo con respecto a lo que es entonces la glándula tiroides y un poco también explicar lo que era el eje y sus posibles alteraciones. Ahora bien, ¿qué sucede con el perfil tiroideo durante las embarazadas? Tenemos que en cuanto a la embarazada, en condiciones normales, el embarazo se acompaña de una serie de cambios en la función tiroidea, tanto en las concentraciones hormonales como en los requerimientos metabólicos, y que es importante que nosotros conozcamos y sepamos cuáles son estos cambios para nosotros poder interpretar de manera correcta el perfil tiroideo de una embarazada, saber cuándo es un perfil normal y poder entonces conocer entonces un perfil normal y poder también decir cuándo la misma se encuentra alterado. Uno de estos cambios que sucede de manera fisiológica es que en la embarazada hay un aumento de estradiol. Al aumentar el estradiol, el estradiol tiene la capacidad de poder estimular al hígado para producir, en este caso, la tiroglobulina fijadora de tiroxina. Entonces, al aumentar el estradiol, también aumenta la producción y liberación de esta tiroglobulina. Como bien recuerdan, esta proteína tiene la capacidad de poder unirse a las hormonas tiroides. Entonces, al aumentar esta tiroglobulina en circulación, va a aumentar su unión
y por ende va a elevar las concentraciones de T4 y T3. Y al aumentar su unión, por ende también vamos a hablar de una disminución de la T4 libre. Eso por un lado. Por otro lado, también hablamos que en presencia entonces del feto y coincidiendo con el desarrollo trofoblástico formado por el óvulo fecundado, las células del sincitio trofoblasto secretan la hormona gonadotropina coriónica humana. Lo que hay que saber y el papel y la cual es el rol en la cual participa entonces esta gonadotropina coriónica humana es que presenta cierta homología con la TSH, y esto es importante. ¿Por qué? Porque la TSH y la gonadotropina coriónica humana son glicoproteínas. Ambas están formadas por una subunidad alfa y beta, y la subunidad alfa de ambas comparten una homología del 85%. Esto quiere decir que esta hormona gonadotropina coriónica humana tiene la capacidad de unirse al receptor de TSH y poder así estimular de forma directa a la glándula tiroides para que ésta pueda producir, entonces en este caso, produzca y libere T4 y T3. Esto va a generar entonces una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y va a generar una disminución en la producción y liberación de TSH, mientras que exista la presencia de esta hormona gonadotropina. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante saber que en la embarazada existe un aumento de requerimientos de yodo. Por un lado, es debido a la hiperproducción de las hormonas tiroides, porque si recordemos entonces que el yodo es necesario para la producción de T4 y T3. Y por otro lado, tenemos que necesitamos más yodo porque también en la embarazada se ha visto un aumento en la secreción renal de yodo, es decir que también también se presenta un aumento en la pérdida del yodo. Ahora bien, ¿cómo son estos cambios en el transcurso del embarazo? Pueden observar, por ejemplo, en las líneas punteadas y la línea de color lila, que se corresponde la punteada a la gonadotropina coriónica humana y en la línea violeta la TSH. Cuando aumenta, o sea, cuando el pico de la gonadotropina es entre la semana 10 y 12 del embarazo, para la TSH, mientras el pico es máximo para la gonadotropina, pueden observar que para la TSH es baja. Y esto es por lo que expliqué anteriormente, que la gonadotropina se une directamente al receptor de TSH y por retroalimentación negativa va a inhibir la producción y la liberación de la TSH. Entonces, durante el embarazo, la gonadotropina va a ir disminuyendo, va a haber una disminución en la secreción de esta hormona, y mientras vaya disminuyendo durante el embarazo, los valores de TSH van a ir aumentando. Entonces, para ya más o menos la segunda mitad del embarazo, las secreciones de la gonadotropina van a ser ya, se mantienen estables, y también lo va a hacer para los valores de TSH, va a ir recuperando sus valores normales, pero siempre por debajo de lo que es los valores de una mujer no embarazada. Podemos observar también la línea de color azul, que es la que se corresponden con la tiroglobulina fijadora de tiroxina, que pueden observar que durante todo el embarazo va a un aumento, más o menos desde la segunda semana de embarazo va a generar un aumento lineal que se va a corresponder con casi toda la mitad de la segunda mitad del embarazo sería. Y esto nos lleva a decir también que los valores de T3 y T4 durante todo el embarazo también van a estar elevados debido a la elevación de la tiroglobulina fijadora de tiroxina. Y como pueden observar en la línea marrón, los valores de T4 libre van a estar, se mantienen normales durante todo el embarazo, simplemente tienen como una leve
aumento en el primer trimestre, pero es leve, pero el resto del embarazo se mantienen en niveles normales o inclusive por ahí ligeramente disminuidos. Ahora bien, con respecto a qué valores de perfil tiroideo se informan entonces en la mujer, tenemos por un lado los valores de referencia de una mujer no embarazada, que bueno, son los que observan acá, TSH, T3, T4 y T4 libre. Lo único que varía con respecto a una mujer embarazada son los valores de TSH. En este caso es por todo lo que expliqué anteriormente, porque los valores de TSH durante el transcurso del embarazo van a ir variando por la presencia de la gonadotrofina coriónico humano. Entonces, existe en este caso la TSH para una mujer embarazada está clasificada según el trimestre, o sea, en rangos de referencia según el trimestre de gestación. Y estos valores fueron sacados de una guía, en este caso del 2017, de una guía de la Asociación Americana de Tiroides, que ellos aconsejan que se utilicen estos valores, estos rangos de referencia, si el laboratorio todavía no tiene los valores propios. Entonces, estos son los que en este caso se informan en el informe entonces de una mujer embarazada. Y ahora, como para cerrar, en cuanto al perfil tiroideo de una mujer embarazada, recordar entonces que la TSH va a estar según el trimestre de gestación del embarazo, que T3 y T4 va a estar elevado durante también el embarazo, y la T4 libre de una paciente puede estar normal o disminuida. Ahora, ¿cuál es la importancia de las hormonas tiroides en el bebé? Es muy importante porque mediante las mismas se permite un correcto desarrollo cognitivo del bebé. También se ha visto que es importante, tiene un importante papel en lo que es la mielinización, la arborización dendrítica, el desarrollo de sinapsis y migración neuronal. Sobre todo, la importancia de saber si el perfil tiroideo de la madre es normal o está alterado es muy importante, sobre todo poder detectarlo en el primer trimestre, porque en este caso el bebé depende totalmente y exclusivamente de las hormonas tiroideas maternas, ya que las mismas pueden traspasar la placenta y poder entonces permitir el correcto desarrollo, como bien dije, del bebé, ya que recién el bebé dentro de la semana 10 y 12 empieza recién su desarrollo, o sea, el desarrollo de la tiroides fetal en este caso, y ya para la semana 20 hablamos que exclusivamente hablamos ya que él tiene la capacidad de producir entonces la hormona fetal, sería él mismo producir las hormonas tiroides y ya no depender de la madre. Ahora bien, ¿qué sucede con los anticuerpos en pacientes embarazadas? Si bien recuerdan, en cuanto a los anticuerpos, existen tres anticuerpos. Una que es la ATPO, que es la anticuerpos antiperoxidasa. Tenemos la otra que es ATG, que es anticuerpos antitiroglobulina. Y luego tenemos los TRAP, que son anticuerpos que son contra los receptores de TSH. Los que tienen capacidad de poder atravesar placenta van a ser dos, el ATPO y los TRAP. En este caso los TRAP existen también subtipos, tenemos el que es estimulante y otro que son inhibidores. Entonces si atraviesa por ejemplo uno que es estimulante va a producir un hipertiroidismo en el bebé, y si atraviesa uno que es un TRAP inhibidor va a generar un hipotiroidismo en el bebé. Otra cosa que es importante saber que el ATPO y el ATG pueden también aparecer en individuos normales. O sea, la presencia de los mismos pueden estar en individuos normales, que no necesariamente ya la presencia del mismo nos está indicando una enfermedad autoinmune. Más o menos hablamos de entre un 5 al 20% de pacientes
que van a tener la presencia de ATPO, por ejemplo, y entre un 8 y 22% de pacientes que son normales y van a ser positivos para ATG. Bueno, en cuanto a las guías, lo que dice es que es importante realizar un screening para disfunción tiroides determinando TSH y ATPO. Ellos recomiendan que sea antes del embarazo o durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque dicen que una TSH mayor a 2,5 se ha visto que se lo ha relacionado con insuficiencia tiroidea leve, y por otro lado tener un ATPO positivo se ha visto también que las pacientes tienen riesgo de tiroiditis posparto. Entonces, ellos lo que aconsejan es en qué momento solicito entonces una ATPO y una ATG. Lo que ellos dicen es que si solo la TSH está por encima de 2,5, debo solicitar entonces ATPO y ATG en la primera visita. Y también para completar sería el perfil tiroides, yo les recomiendo entonces otra vez una TSH, una T4 y una T4 libre. Lo que es importante que queden claro es que el hipotiroidismo durante los primeros meses de embarazo tiene un efecto perjudicial sobre el feto, generando en este caso un menor coeficiente intelectual. Ahora, entonces, ¿cuáles son las complicaciones relacionadas al hipotiroidismo materno? Por un lado tenemos que a nivel materno esto podría generar un desprendimiento de placenta, abortos espontáneos, partos pretérminos, anemias, hipertensión gestacional, miopatías, insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado podría también producirse hemorragias pospartos y cesáreas. En el bebé también puede generar complicaciones como por ejemplo en el recién nacido bajo peso al nacer, defectos neurocongénitos del feto en desarrollo, una menor coeficiente intelectual en el niño, también producir muerte fetal. Se ha visto también una mayor frecuencia de ingresos de las unidades de terapia intensiva de recién nacidos con cuadros de dificultad respiratoria. Entonces, como otra pregunta que podemos hacernos es ¿cómo debemos manejar o cómo debe ser el manejo de la mujer con hipotiroidismo descubierto en el embarazo? Es importante siempre evaluar el contexto. Es decir, saber, por ejemplo, otra cosa que dice la guía es si nosotros hacemos una pesquisa universal, hacemos TSH a todas las embarazadas o solamente a las que tienen factores de riesgo. En este caso, la guía, o en este caso la Sociedad Argentina, hace hincapié en que se la debería hacer a todas las embarazadas para que no se escape ninguna embarazada que tenga alguna disfunción tiroidea y no solamente a las que tienen factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, son pacientes que tengan historias familiares de enfermedades tiroides o pacientes con historias previas de hipo o hipertiroidismo, que hayan tenido dosis terapéuticas con yodo reactivo, anticuerpos antitiroides positivos, que tengan también antecedentes de infertilidad, también que tengan antecedentes previas de abortos o de partos prematuros, pacientes que tengan sobrepeso, mujeres mayores de entre 30 y 33 años, o pacientes que tengan clínica de disfunción tiroidea. Eso serían con respecto a los que son pacientes a las que nosotros consideramos que son pacientes con factores de riesgo. Otra cosa que es importante es que siempre se debe mandar una segunda muestra para confirmar el hipotiroidismo. Más o menos nosotros se les recomienda que sea a las 3 semanas, más o menos. Otra cosa que es importante saber es que evaluando todo el contexto, el médico ahí evalúa si tratarla o no. En este caso, si se entabla un tratamiento, lo que se busca es lograr el eutiroidismo lo antes posible durante el embarazo para poder prevenir dichas complicaciones. Ahora, como para ir cerrando, voy a explicar un par de casos clínicos como para poder cerrar algunos conceptos.
El primer caso clínico tenemos una paciente de 26 años en la cual a nosotros nos derivan una muestra que proviene del servicio de obstetricia. La misma está cursando está cursando por la semana 29 de su embarazo, es decir, que corresponde al tercer trimestre. Entonces, podemos observar acá que el perfil tiroideo de esta paciente es una TSH que va a ser 2,02, una T4 de 14, una T3 de 200 y una T4 libre de 0,98. Entonces, si nos paramos en la TSH, vamos a ver que para su semana de gestación, que es 29, ella se encuentra en el tercer trimestre, la TSH va a estar normal. Para la T4 y la T3 vamos a tener que estas van a estar elevadas y la T4 libre va a estar normal. Entonces, ¿cómo va a estar este perfil tiroideo para la embarazada? Para la misma vamos a tener que este es un perfil tiroideo normal. Como ven, la TSH se encuentra dentro de los valores de referencia según el trimestre. La T4 y la T3 siempre van a estar elevadas en la embarazada y la T4 libre puede estar normal o disminuida. Entonces todo este perfil se considera que es normal para esta paciente. Ahora bien, en cuanto al caso clínico 2, tenemos una paciente de 31 años. Tenemos que esta muestra también se deriva desde el servicio de obstetricia. Esta paciente está cursando por la semana 20 de su embarazo y podemos ver que el perfil tiroideo es la siguiente. Tenemos una TSH de 14,6 y una T4 libre de 0,71. Ahora bien, la TSH, si evaluamos y nos paramos en los valores de referencia que les corresponden, hablamos del segundo trimestre y esta TSH para esta paciente se va a encontrar elevado. Y la T4 libre en este caso va a estar ligeramente disminuido. Entonces, valores así de TSH que estén fuera de los rangos, nosotros directamente siempre nos ponemos a buscar si tiene antecedentes o algo que nos justifique por ahí si ya la presencia, o sea, la alteración de estos valores. En este caso, esta paciente ya tenía antecedentes de hipotiroidismo. O sea, este perfil se corresponde entonces a una paciente con hipotiroidismo. Ahora bien, si no supieran que esta paciente sufre de hipotiroidismo, ¿qué otra determinación le agregarían según la guía? Y en este caso le sugeriríamos una ATPO. Y por último, tenemos el caso clínico 3, hablamos de una paciente de 27 años, también esta muestra proviene del servicio de obstetricia y como pueden observar el perfil tiroideo de la paciente tenemos una TSH de 5,52, una T3 de 190 y un T4 libre de 0,94. Esta paciente está cursando por la semana 32 de su embarazo. Entonces, ahora bien, la TSH, según los valores de referencia, se va a encontrar elevado. Tenemos que la T3 también va a estar elevado y que la T4 libre en este caso va a estar normal. Ahora, con todo esto, ¿cómo va a tener el perfil tiroideo esta embarazada? El perfil va a estar alterado, en este caso hablamos de una paciente con hipotiroidismo. ¿Qué otra cosa le sugeriríamos? Es la solicitud entonces de la ATPO. ¿Por qué? Porque la TSH está por encima de 2,5. Otra cosa que quiero aclarar por ahí es que la importancia del por qué al derivar este tipo de muestras se nos diga que la paciente se encuentra embarazada y en qué trimestre de embarazo se encuentra. ¿Por qué? Porque acá le puse a propósito los valores de referencia de una mujer no embarazada. Si miran los valores de referencia de la no embarazada y el valor que le dio a esta paciente, si yo no supiera que esta paciente está embarazada, podría decir que se encuentra dentro del rango normal, es decir, que este perfil sería normal, este valor de TSH, perdón, sería normal. Pero si yo lo miro con respecto a una mujer embarazada para su trimestre correspondiente, este valor se encuentra alterado y esta paciente está con un hipotiroidismo. Entonces, esto es lo que quiero dejar bien en claro, que siempre indiquen que la paciente se encuentra gestando y también que nos indiquen
en qué trimestre de embarazo se encuentra para nosotros poder interpretar de manera correcta este perfil. Y como para ir cerrando, entonces, ¿qué determinaciones debemos solicitar? Según las guías, entonces se recomienda que sea TSH y T4 libre en el primer trimestre o antes del embarazo, para poder nosotros ya detectar posibles disfunciones tiroides. En caso de tener TSH mayores de 2,5, solicitar ATPO y confirmar siempre el valor de TSH con una segunda muestra, que se recomienda que sea más o menos alrededor de las 3 semanas. Recordar entonces que no se recomienda usar T3 y T4 porque ya sabemos que va a estar elevado durante todo el embarazo. Es importante como información importante que se nos debe decir es que la paciente, si está embarazada, es indicarnos también la semana de gestación, es también indicarnos si existe un diagnóstico ya de disfunción tiroidea y la edad de la paciente. Y es importante evaluar siempre los resultados de perfil tiroideo en el contexto de la paciente. Otra cosa también importante es cuando ya se detectó la disfunción tiroidea, es que lo recomendable es que se vuelva como seguimiento, ¿no? Se lo realiza con TSH y que se realice cada 6 semanas porque es donde nosotros podemos evaluar los cambios de la TSH. Y bueno, con eso cerramos este Ateneo y muchas gracias por su atención.